Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y hoy quiero hablarles un poco sobre algunas de las obligaciones que tienen las empresas en Colombia. Estas obligaciones las dividí en 5 sesiones y cabe aclarar que no todas estas obligaciones le corresponden a todas las empresas. Este video lo hago más con el fin de contarles a ustedes sobre todos los temas que manejamos en nuestra profesión y que intervienen con las empresas. La primera sesión de la que vamos a hablar son las obligaciones tributarias. En el primer lugar de esta sesión tenemos la inscripción en el RUT. Sabemos que todas las empresas, personas naturales o personas jurídicas deben estar inscritas en el RUT si es que desarrollan alguna actividad comercial o de servicios. Dentro de esta obligación de estar inscritos en el RUT, otra obligación que va muy de la mano es mantener su información actualizada. ¿A qué me refiero con esto? A que los datos de contacto, la actividad que desarrolla, el régimen al que pertenece estén actualizados y de acuerdo a la normativa vigente. Después podemos hablar de la obligación de declarar, presentar y pagar los impuestos que corresponda a cada una. Como les decía al principio, no todos los impuestos aplican para todas las empresas. Hay que entrar a mirar topes, regímenes y varios conceptos que pueden definir si una empresa es responsable o no de algún impuesto. Quiero mencionarles algunos de los impuestos más comunes que aplican casi para todas las empresas. Hablamos, por ejemplo, del IVA, mencionamos también el impuesto a la renta, que va de la mano con su mecanismo de recaudo anticipado, que es la retención en la fuente. También tenemos el impuesto de industria y comercio, que tiene de la mano a su mecanismo de recaudo anticipado, que es el RTICA. Y por último, uno que se está hablando mucho en estos últimos días, que son los medios magnéticos o información exógena. En este canal hemos hablado un poco de todos los impuestos que mencioné, pero nunca de la información exógena, así que quiero compartirles una pequeña definición para que ustedes entiendan qué son los medios magnéticos. Estas son una serie de datos que tanto las personas naturales como jurídicas deben reportar periódicamente a la DIAN sobre las transacciones con sus clientes o usuarios. ¿Pero esto para qué sirve? Resulta que yo soy una empresa, me llamo Contados, y voy a reportar mi información exógena con 2 clientes únicamente. Y yo digo, bueno, señores DIAN, yo le vendí a la empresa A 100.000 pesos y a la empresa B 1.000.000 de pesos. Yo le envío a la DIAN esta información junto con otra serie de datos, como por ejemplo el NID, para que sepan exactamente a quién le vendí. La DIAN va a recoger la información que yo le di y después va a revisar la que reportó la empresa A y la empresa B. Al final debe coincidir con que si yo como empresa Contados le vendí a la empresa A y B, ellos deben reportar que le compraron a la empresa Contados la misma cantidad que yo reporté. Entonces es una forma de conciliar, verificar que todas las empresas estén cumpliendo y reportando los valores que son. Hay un impuesto al cual están obligados las congregaciones religiosas y no es tan común y se llama el impuesto al patrimonio. Por otro lado está la obligación que tienen algunas empresas y es la de tener revisor fiscal. Y el saber si a mi empresa le corresponde o no tener revisor fiscal va a depender de los activos fijos que tuvo la empresa el año inmediatamente anterior. Para el año 2021 deberán tener revisor fiscal elegido por la Junta de Socios y Asamblea de Accionistas aquellas empresas que posean activos brutos al 31 de diciembre de 2020 iguales o superiores a 4.389.015.000 y o ingresos brutos al 31 de diciembre de 2020 iguales o superiores a 2.633.409.000. Y ya para finalizar esta sesión de obligaciones tributarias, las empresas están obligadas a expedir certificados de retenciones en la fuente practicadas en el año inmediatamente anterior. ¿Pero por qué son tan importantes los certificados? Pues resulta que si yo como empresa le hago la retención en la fuente a otra, ella va a tener que reportar en su declaración de renta que Contados le practicó una retención. Pero para la DIAN no son válidas las retenciones que no tengan un soporte. ¿Y cuál es el soporte? Este certificado que expide la misma empresa que hizo la retención. Esto, como les digo, es una obligación y las empresas pueden ser sancionadas y multadas incluso por no expedir los certificados a tiempo. Así que una de las actividades que realizan las auxiliares contables y o contadores es que en los primeros 3 meses del año están generando los certificados que los clientes o proveedores están pidiendo. Como segundo grupo tenemos las obligaciones laborales, que como su nombre lo indica están muy relacionadas con los empleados. Toda empresa que tenga una relación laboral con un empleado deberá elaborar y suscribir contratos de trabajo, pagar salarios, auxilios, horas extras y trabajo suplementario, afiliar y aportar a sus empleados a seguridad social, de igual forma a parafiscales
y pagar las prestaciones sociales de los mismos. Recuerden que cuando hablamos de seguridad social estamos refiriéndonos a salud, pensión, ARL. Cuando hablamos de parafiscales nos referimos a SENA, ICBF y Caja de Compensación, y cuando hablamos de prestaciones sociales nos referimos a prima, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías. Que por cierto, en este canal, por aquí arriba les voy a dejar una lista de reproducción que tenemos con todo el tema de nómina. Hemos explicado cómo se liquida una nómina, los aspectos que todos los empleados deberíamos conocer. Hablé sobre la seguridad social, entonces si quieren complementar más esta información, por allá los espero. El tercer grupo del cual les voy a hablar son las obligaciones contables. Para esta clasificación, la obligación es llevar contabilidad y que toda la contabilidad registrada esté debidamente soportada por medio de comprobantes externos o internos. Yo no puedo tener en contabilidad una compra de un escritorio, por ejemplo, si no tengo físicamente la factura que respalde esa compra. Si no la tengo, en el caso de que vengan a hacerme una revisoría, esa transacción no va a ser válida. Cuarto grupo de obligación que les quiero mencionar son unas obligaciones generales. Como primer punto quiero mencionar a las supersociedades. Este es un reporte que se realiza a esta entidad sobre los estados financieros de las empresas sobre el año inmediatamente anterior. Es decir, ahorita en 2021 las empresas están presentando supersociedades del 2020. Pero yo, ¿cómo sé si estoy obligada o no a presentar reporte de las supersociedades? Les voy a estar mostrando en pantalla que en la página ustedes van a deslizar y van a encontrar un espacio en donde van a digitar el NID de su empresa. Allí ustedes pueden verificar y consultar si están obligados o no. Si lo están, la misma página, el mismo reporte les va a decir qué es lo que deben presentar. Si adicional de los estados financieros deben presentar algún otro informe. Por otro lado tenemos el Registro Nacional de Base de Datos. Esta obligación, como todas las anteriores, no aplica para todas las empresas, pero según el decreto 90 del 18 de enero de 2018, quienes están obligados a llevar este registro son las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 VT. Para este grupo también aplican las personas jurídicas de naturaleza pública. Pero ustedes dirán, Juliana, ¿qué es el Registro Nacional de Base de Datos? Les explico. Este es el control que hace el Estado sobre el tratamiento de datos que le dan las empresas a la información que recolectan de sus clientes, proveedores, empleados, etc. Las empresas que están obligadas a llevar el Registro Nacional de Base de Datos lo que deben es reportar ante la página qué tipo de datos manejan, cuáles datos ellos le piden, por ejemplo, a sus clientes, qué hacen con esos datos. Y la última sección que les quiero mencionar son las obligaciones mercantiles. Estas están estipuladas en el Código de Comercio y quiero citar algunas que se encuentran en el artículo 19 del mismo. Así como todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen alguna actividad comercial o de servicios deben estar registradas e inscritas en el RUT, también deberán matricularse en el registro mercantil. Y aquí hay una diferencia que vale la pena mencionar, y es que el RUT se actualiza siempre y cuando haya algún cambio en la información reportada inicialmente. Pero en el registro mercantil la obligación es actualizarlo cada año. ¿Por qué? Porque en el registro mercantil tú como empresa sí relacionas información como activos, pasivos y patrimonio. Cada año esta información sí varía, entonces se debe mantener actualizada. Para todos los años la fecha máxima para realizar esa actualización es el 31 de marzo. Otra de las obligaciones que se establecen para todos los comerciantes es que se debe reportar en el momento en que la sociedad decida ya no ejercer más el comercio. No es como que, bueno, hoy ya se acaba mi empresa, me voy, dejo de reportar en todos lados y no hago nada más. No, se debe reportar a cada entidad que la empresa se liquidó, se terminó, cayó en quiebra o la situación que haya sucedido. Y la última que quiero mencionar y que es muy importante que tengan en cuenta que esto es una obligación, no es solo por cuestiones de ética y moral, sino que es una obligación establecida en el Código de Comercio, y es abstenerse de ejercer competencia desleal. Y bueno, así terminamos el video del día de hoy. Espero, como siempre, haber aportado algo nuevo con esta información. Quiero recordarles que en este canal hay videos sobre contabilidad, sobre experiencias, sobre temas como este, sobre ejercicios, sobre impuestos, sobre nómina, que estoy segura que los van a enriquecer mucho. Simplemente deben chequear un poquito el contenido que se ha cargado en este canal para que puedan aprovecharlo al máximo. No olviden que cualquier duda, sugerencia, inquietud, pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Yo trato de responderles
lo más rápido que puedo y de responderles a todos. Y nada, que si quieren estar muy pendientes y no perderse ninguno de los contenidos que cargamos en este canal, simplemente deben suscribirse en el botón rojo de abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.